Bienvenidos a la clase virtual de lengua y literatura. El tema de la clase, la narración oral. Y tenemos aquí un gráfico. Vamos a observar para luego comentar. Tenemos a una abuela que dice, y kikiriki, el cuento se acaba aquí, y cocorocó, el cuento se acabó. Tenemos al niño que dice, qué lindo cuento, abuela. Y tenemos a la niña que dice, y vivieron contentos y felices, y nosotros nos quedamos al lado del fuego, porque del frío se nos hielan las narices. Y la pregunta dice, ¿qué momento del relato de la abuela reproduce la gráfica? ¿Cómo podemos deducir? La abuela está terminando de contar un cuento. Y dice, ¿qué sentimientos ha dejado el cuento en los que escucharon y en la persona que los escucharon? Están contentos y están alegres por lo que podemos observar. Los cuentos son parte de la vida de las personas. Por eso han existido siempre, desde las historias contadas en pinturas, en las cuevas prehistóricas, hasta los cuentos que escuchamos y contamos antes de ir a dormir. Estamos rodeados de historias, vienen en las noticias, en los libros, en las clases de la escuela, en las canciones, en las películas, en las conversaciones. Hay historias muy viejas que han durado miles de años. Estas son las historias de la tradición oral de los pueblos. La narración oral. La narración oral tiene un encanto muy especial. A todos nos gusta escuchar historias y narrarlas. Contar una historia no es solamente repetir las palabras en voz alta. Narrar significa emplear distintos tonos de voz para dar emoción, usar el volumen para motivar la atención, crear tensión y despertar la curiosidad. Otro elemento importante de la narración es el movimiento corporal, los gestos de la cara, manos, brazos y hasta de las piernas si el que está narrando está de pie. Tenemos un pequeño cuento, el cuento de la gallinita. Inicia de esta forma. En una pequeña granja vivía una familia que tenía muchas gallinas, pero había una muy especial, Dora, la gallinita trabajadora. La llamaban así porque todos los días les daba los huevos más grandes y rosados, 5 para ser precisos. Un día, toda la familia despertó. El papá fue a recoger los huevos como de costumbre, pero ese día Dora no tenía ningún huevo. El señor pensó que Dora estaba enferma y la sacó del corral. Cuando salió, miró con tanto amor a otra gallina que tenía 10 pollitos. Entonces el señor se dio cuenta de que Dora también quería tener pollitos. Al día siguiente, Dora puso huevos, pero esta vez el señor no llegó a recogerlos, los dejó en el nido. Varios días después, Dora caminaba con sus pollitos y pollitas. Se notaba la felicidad de la gallinita. Con el tiempo, los pollitos crecieron y al igual que su mamá,
Las gallinas llegaron a poner los huevos más grandes y rosados de la granja. Así, todos los miembros de la granja entendieron que la familia y la felicidad son primero. Muy hermoso cuento. La narración oral. Vamos a la estructura, tanto de los cuentos, de las historias, de las novelas, tienen su estructura como género narrativo. Y esta estructura es la introducción, el desarrollo y la conclusión. En la introducción nos ubica la historia en el espacio y el tiempo. Aquí se presenta a los personajes. El espacio es el lugar donde ocurren los hechos y el tiempo significa los años en que ocurre la historia. El desarrollo menciona el conflicto y muestra las acciones que realizan los personajes para solucionarlos. La conclusión, aquí se soluciona el conflicto y termina la historia. Casi siempre tiene un final feliz. Tenemos los elementos de la narración. Estos son el escenario, los personajes, el conflicto, las acciones y la resolución. El escenario es donde ocurre la historia, el espacio, cuándo pasó y el tiempo en que pasó. Los personajes son aquellos que intervienen en la historia. Tenemos los protagonistas, que son los personajes principales, y los antagonistas, que son los personajes que dificultan las acciones de los principales. El conflicto es o se refiere a los problemas que enfrentan los personajes, las acciones, lo que hacen los personajes para resolver el conflicto. El momento de máxima emoción de la historia va justo antes de la resolución. Finalmente, tenemos la resolución, que narra la solución del conflicto y se acerca al fin de la historia. Estos son los elementos de la narración. Continuamos con los poemas trabalenguas, que suelen ser juegos de palabras que combinan fonemas similares y con frecuencia se crean con aliteraciones y rimas, con 2 o 3 secuencias de sonidos. Tenemos ejemplos. Carabanda. Carabanda de la escuela, carabanda cuela cuela, con sonrisa de acuarela que enseñaba hasta las muelas. En esta primera estrofa podemos ver que escuela coincide el sonido con cuela, con acuarela y con muelas. En la segunda estrofa, carabanda de la plaza, carabanda pasa pasa, va jugando en las terrazas con palomitas torcasas. Aquí la coincidencia de sonidos, plaza, pasa, terrazas, torcasas. Carabanda cancionero, carabanda terotero, un tic-tac de relojero y un chin-chin de monedero. Las coincidencias, cancionero, tero, relojero y monedero. Carabanda soñador, carabanda brombón, con ojitos de algodón, derechito a su colchón. Las coincidencias, aquí, borombón, algodón y colchón. Continuamos
con otros ejemplos de trabalenguas. Tenemos la rata ingrata. La rata ingrata, ingrata rata, en una lata guardó la plata, y la pobre rata, por insensata, quedó sin plata y sin la lata. Podemos observar la rima: rata, plata, insensata y lata. En el siguiente trabalenguas, que tiene como título Anacleta sin chancleta. Anacleta sin chancleta, anda sin corneta su bicicleta. Qué tristeza, no hizo piruetas, porque la bicicleta de Anacleta no hace piruetas sin corneta. Observamos las rimas: chancleta, bicicleta, pirueta, anacleta y corneta. Hemos culminado la clase de lengua y literatura.